la política fronteriza en vista de que, bueno, el tachirense, no solamente el tachirense, sino mucha gente se auxilia con lo que se puede traer de Colombia, ¿no? Mira, por tener nosotros la condición fronteriza, tenemos una crisis un poco mayor al resto de los estados de Venezuela, incluso a los estados fronterizos. La problemática que se vive en el Táchira es diferente a los demás estados fronterizos. ¿Por qué? Porque tenemos toda la crisis que tiene Venezuela al cuadrado. Tenemos emergencia de servicios públicos. El transporte es una calamidad. No funciona, no opera. Los transportistas dicen que no tienen repuestos, que no tienen caucho, que las unidades ya no sirven, que no tienen cómo poder mantener una unidad operativa. Tenemos crisis de transporte. Tenemos crisis de gasolina. La situación de la gasolina cada día incrementa más. ¿Por qué? Porque el impacto de la devaluación monetaria hace que el contrabando de gasolina siga siendo un gran negocio y muy atractivo para muchos en el tema de la frontera. Tenemos crisis de cortes de energía eléctrica. Se va la luz en cualquier estado de Venezuela, pero en el Táchira se va por más de 9 horas. Y tenemos crisis con el suministro del gas. Todos los días tenemos protestas de gas. ¿Qué sucede? Que el estado Táchira tiene una mayor calamidad. Sin embargo, el estado Táchira hoy está hospedando de manera temporal a todos los venezolanos que están migrando de diferentes estados de Venezuela y salen por la frontera del Táchira. Migran y muchas veces se van sin pasaje, sin documentación en regla, y a veces buscan la manera de conseguir los recursos para salir del país en cualquier actividad de mendicidad, y tiene que estar en el estado dentro de San Antonio o dentro de Ureña. Tenemos tiempo indefinido. ¿Tienen un promedio más o menos de cuánto pasan allí en el estado? Mira, nosotros tenemos gente en condición de calle que puede pasar más de una semana. Tenemos yupa, comunidades indígenas, viviendo en las adyacencias del puente de Ureña, viviendo en condición de calle. Tenemos personas que se van sin el recurso propio, sin el pasaje para poder salir del país, y a cualquier actividad se dedican y duermen en la calle. Tenemos personas, madres embarazadas con niños que no logran sellar a tiempo porque recuerda que la frontera la cierran a las 9 de la noche y tienen que dormir en la calle con sus niños. Nosotros hemos venido evaluando con algunos ONG, con algunas ONG, incluso se lo planteé a la iglesia en su momento y lo he venido planteando ante algunos entes ministeriales de tener algunos hospedajes, algunas casas de abrigo que puedan operar por un lapso de 72 horas para poder hospedar a muchos venezolanos para que no estén en condición de calle. Evidentemente no los vamos a tener de manera permanente porque el Estado no tiene capacidad para ello, pero por lo menos brindar el hospedaje para minimizar las condiciones de calle que tienen muchos venezolanos que van del interior del país y buscan cómo salir a la frontera. ¿Cómo lo harían? ¿Campamentos? No, hemos estado pensando en casas de abrigo que tengan duchas para que se puedan asear, que tengan algunos dormitorios. ¿Y eso lo costearía el presupuesto de la gobernación o sería con presupuesto nacional? Bueno, la gobernación, si la gobernación no tiene para comprar medicinas, mucho menos va a tener para levantar una casa, una infraestructura. Nosotros estamos presentando el proyecto hoy, visitaré a algunos entes ministeriales en horas de la tarde para presentar el proyecto y de manera que lo ejecute el ministerio, que lo ejecute la gobernación, que lo ejecute la alcaldía, quien sea, pero que se hagan las infraestructuras para nosotros poder minimizar la crisis en condición de calle que se está observando hoy en día en San Antonio del Táchira y en Ureña y sobre todo los fines de semana, que es cuando incrementa más la oleada de migrantes que sale por la frontera del Táchira. Claro, fíjate, pero ese es un tema social bien complicado porque alguien tiene que cubrir ese gasto, alguien tiene que, cubrir el impacto que implica, bueno, la gran cantidad de personas que llegan allá. Y bueno, del lado colombiano, ¿cuál es la situación de los venezolanos que logran pasar? Bueno, con lo que vamos a hablar ¿Están mejor atendidos que los que pasan, que los que duermen en el Táchira? De la situación del gobierno regional, porque yo tampoco puedo estirar el bulto y decir, no, que resuelvan los demás y la gobernadora mira o nada más lleva papeles. Nosotros tenemos el equipo de protección civil con unas carpas en las adyacencias del puente, tanto el de Ureña como el de San Antonio, y allí tenemos atención inmediata ante emergencia y riesgos, tenemos primeros auxilios, allí tenemos también sillas de ruedas, tenemos ambulancias, tenemos camillas para trasladar pacientes que necesitan cruzar la frontera y tienen alguna condición de salud especial. Tenemos allí medicina ambulatoria para cualquier persona desmayada, cualquier persona con un ataque hipertensivo, y de cierta manera hemos venido brindando asistencia por el colapso y la alta movilidad de personas que circula de manera diaria por el puente. Del lado de Colombia lo que se puede apreciar son las grandes colas para poder firmar en la oficina de migración, para poder sellar los pasaportes, y te estoy hablando de colas diarias de más de 800 y 1000 personas diarias. Y
Hemos observado también movilidad de ambulancias, sobre todo para los pacientes con condiciones oncológicas, con condiciones renales, que de manera permanente tienen que hacerse sus tratamientos En Colombia. en Ahora, Colombia. ustedes han determinado, gobernadora Lady Gómez, si la mayoría de las personas que pasan hacia Colombia son venezolanos por nacimiento, venezolanos sin ningún origen, digamos, sin ningún vínculo sanguíneo con colombianos, o se trata de colombo-venezolanos, porque hay quienes dicen, incluso desde el gobierno, que quienes se han ido son ciudadanos, hijos de colombianos o colombianos que vivían en Venezuela. Bueno, eso es un mito que en la realidad se desvanece. El promedio de personas que sale buscando como destino Chile, buscando como destino Argentina, buscando como destino Ecuador. Perú, etcétera. Ahora, ¿qué sucede? Que la vía pueden irse hacia esos países por vía terrestre porque desde Cúcuta salen unidades de transporte que duran 7 y 8 días para llegar al destino, bien sea Chile, Argentina, Perú o Ecuador. ¿Qué sucede? Que es la vía que está más accesible para el venezolano que no tiene cómo comprar un pasaje en avión y irse desde Maiquetía. Esa es una realidad. Ahora, en Cúcuta, en Colombia, quien tenga la nacionalidad colombiana, es decir, quien tenga la doble nacionalidad, puede recibir los tratamientos oncológicos, los tratamientos retrovirales o los tratamientos renales de manera gratuita porque el Estado, en este caso el gobierno colombiano, le suministra a quien tenga la nacionalidad colombiana el medicamento, el tratamiento de manera gratuita. Quien no tenga la nacionalidad tiene el recurso, va y lo hace en cualquier centro de salud privado. Ahora bien, la necesidad de la movilidad, todos estos medicamentos que no se consiguen aquí con el simple hecho de pasar el puente e ir a una farmacia, ya tiene la posibilidad de comprar un medicamento y salvar o por lo menos preservar su integridad de salud por cualquier patología que no se pueda cubrir con un medicamento que no se consigue en Venezuela. Ejemplo, retrovirales, medicamentos oncológicos y medicamentos para los pacientes renales, que son realidades que en cualquier farmacia convencional, ni de Caracas, ni de San Cristóbal, ni de Lara, ni de Monagas, se consigue. Entonces hay una realidad. ¿Qué vamos a hacer? La gente va, pasa la frontera, compra la medicina y preserva su vida. Contrabando. Mira. ¿El contrabando es de allá para acá o sigue siendo de aquí para allá? ¿Hay contrabando? ¿No hay? Mira, sería tapar, o sea, yo no puedo tapar el sol con un dedo. Evidentemente que el problema, uno de los principales diagnósticos del tema de la gasolina es el alto contrabando de combustible que se sigue manejando en la frontera. Pero ahora no solo es el tema del contrabando de combustible, ahora es el tema del contrabando del cobre. Hemos venido observando una cantidad de sectores importantes, comunidades, avenidas que no tienen luz, porque están hurtándose los cables, el cobre del cable de la energía eléctrica, y también se está manejando a través del contrabando ese tipo de material importante que además tiene unos costos muy elevados. Pero es que cualquier situación es atractiva cuando tú evalúas el tema del impacto devaluativo de la moneda. El impacto inflacionario hace que nuestra moneda cada día tenga menos valor y que cualquier cosa cruzando la frontera tenga un alto valor, porque lamentablemente nuestra moneda perdió esa fortaleza por la cual muchos venezolanos trabajaron para tener una economía importante, y hoy tenemos una economía en ruinas, una economía sobre el subsuelo, enterrada, y que lamentablemente quienes tienen la responsabilidad de las políticas públicas económicas de nuestro país no terminan de reconocer, ni de sincerar, ni de aceptar que nuestra moneda está con un valor totalmente devaluado. Invente el petro, invente un dólar, invente una moneda, una puya, un real, un medio. Hay que tener una política económica que fortalezca nuestra moneda, pero mientras quienes tienen la responsabilidad en materia económica no se sinceren y no sean sensatos y no se miren en el espejo y se den cuenta que nuestra economía está así. Eso está como cuando un avión pierde la gasolina y se cae. No vamos a poder resolucionar ni la devaluación ni el impacto devaluativo. ¿Cómo es posible que una persona que gana un sueldo mínimo no le alcance ni siquiera el sueldo para comprar un cartón de huevos? Porque vale más un cartón de huevos que un salario mínimo. ¿Cómo hacen los trabajadores de la gobernación? Mira, y de es tan la herencia? triste que los docentes están tan desmotivados y se están yendo del país, así como las enfermeras y como los médicos y alguna cantidad de profesionales, porque con un salario ni mínimo, ni con 2 salarios pueden ni siquiera garantizar la comida de sus hijos en una semana. Nosotros tenemos un problema tremendo en educación, que por cierto quiero aprovechar para informar a los educadores. No hemos pagado
el aumento porque no ha llegado la plata, porque los educadores se preocupan, entonces empiezan Como es a natural, salir claro. y es su plata, pues es su condición natural, Bueno, es tú la sabes plata que para mantener a su familia. antes se No decía- hemos pagado el aumento porque desgraciadamente no ha llegado la plata del aumento que se dio a través del Ejecutivo en febrero. El aumento se decretó en febrero y mira la fecha que es y no hemos podido pagar Bueno, porque tú la sabes plata que no ha llegado. alguien dijo por allí, creo que fue Carmelo Lauría en una oportunidad y lo repetía mucho Aristóbulo Isturiz, no es lo mismo pedir agua que repartir agua, no es lo mismo estar en la posición que está en el gobierno. Vamos a hacer la pausa y ya venimos Bueno, con Eddie pero hay que Gómez. asumirlo porque no te Claro. puedes esconder, tienes que darle la cara a la gente. Así es. Bueno, por eso estás aquí. Ya venimos con Lady Gómez, gobernadora del estado Táchira.